como maximizado. Ya, y aquí yo puedo ver. Ya. Entonces, bueno, Product Management, verano austral 2024. Hago siempre el hincapié sobre que es austral, porque bueno, me carga como esa visión del norte que asumen que siempre el verano es una buena estación. Y bueno, en esta primera sesión vamos a hablar un poco de lo que es la introducción a lo que es la disciplina de Product Management. Mi nombre es Raúl Aliaga y estamos en enero del 2024. Un pequeño outline de qué es lo que vamos a ver. Voy a partir con una introducción personal. Bueno, varios de ustedes me conocen aquí porque nos conocemos de distintos lados de la vida, trabajamos juntos, lo que sea, pero también para quienes no me conozcan, me voy a presentar un poquito. Y después, bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto del Product Management, así como, bueno, qué el concepto, etcétera, las ideas detrás. También qué no es Product Management, porque existe como muchas veces algunas preconcepciones respecto a lo que puede o no puede ser y ahí vamos a entrar un poquito en detalle en eso. Y después vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de las startups, como mucho de lo que es la definición de lo que es el trabajo de Product Management y todo toda esta disciplina y todo lo que hace, está muy íntimamente ligado con lo que significa el ciclo de vida de la startup como una entidad, como una organización, desde un punto de vista de negocio, desde un punto de vista de cómo funciona, y después cómo eso se traduce a lo que es en general como muy a grandes rasgos un ciclo de vida de producto dentro de un ambiente tecnológico. Después vamos a hablar un poquito sobre las diferencias a nivel de industria, un poco que existe con respecto a la disciplina, un poquito sobre roles y especialidades, dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la industria o cuánto pesan como distintas preocupaciones que uno puede tener al trabajar en estas cosas tecnológicas y lo que se viene en las próximas charlas dentro de lo que vamos a estar conversando los martes de verano. Entonces, bueno, una breve introducción personal. Mi nombre es Raúl Ariaga Díaz, soy rancagüino. De formación soy ingeniero civil matemático, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y soy especialista en Product Management y también diseño y producción de videojuegos. Y por lo mismo, mucha de mi experiencia ha sido en videojuegos, pero también en las industrias como FinTech, eh, computación científica en general, trabajando en contextos de grandes volúmenes de datos, cosas así, también consultoría de todo tipo. Y he trabajado y vivido en varios lados, bueno, en Chile, en Argentina, Canadá, Australia, de Netherlands, Países Bajos y Alemania. Me gusta jugar Mario Kart, pero no soy tan bueno y soy muy entusiasta de aprender idiomas. Eh, bueno, entonces, ¿qué es Product Management? Eh, Usualmente, si uno, por ejemplo, literal, así como que va a Google y busca un poco qué es lo que hay en la definición, así como yo quiero entender, la definición que se suele dar es algo como que yace en la intersección de tres grandes preocupaciones dentro del contexto de un desarrollo tecnológico, que son las preocupaciones de cara a los clientes, o sea, que es las cosas que realmente sirven para la persona que tenemos definida como cliente, como usuario, como usuario objetivo de lo que estamos haciendo. Después, también las consideraciones tecnológicas, o sea, estamos igual dentro del contexto de lo que es el desarrollo de software, iniciativas de software tecnológica. Entonces, una interacción fuerte con lo que son tanto las restricciones como las posibilidades que son habilitadas por la tecnología, que permiten, bueno, hacer cosas ya sea mucho más baratas, mucho más escalables, mucho más rápido o innovadoras cuando se pueden crear cosas nuevas. Y desde un punto de vista de negocios, como la otra gran preocupación, que eso también dependiendo de la naturaleza, por ejemplo, de la industria en la que está o de lo que son las cosas como el ciclo de vida de la startup o de la organización en la que uno está, esas consideraciones de negocio pueden tomar distintas formas, distintos matices. Entonces, se busca definir la disciplina de Product Management como la que interactúa como buscando un balance entre todas estas preocupaciones de cara a los clientes, de cara a la tecnología y de cara al negocio. Esto es como lo usual, lo estándar.
Y, por ejemplo, bueno, esto es un muro de texto insolente, pero es como para ilustrar un poco alguna idea. Por ejemplo, si ustedes buscan así como, pero cuando se buscan Product Manager, por ejemplo, como en un aviso, uno tiene una descripción de cargo y, por ejemplo, existen funciones, así como que un Product Manager hace cosas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, encontré una por ahí de una cierta organización que conozco y están buscando a alguien y, por ejemplo, ahí salen varias cosas. Y así como pasando por encimita, o sea, por ejemplo, entender la visión estratégica de la empresa, objetivos de mediano a largo plazo, identificar áreas de crecimiento, creación del roadmap, que es como un mapa de prioridades del área, etcétera. Conocer la competencia y estrategia de posicionamiento del producto en el mercado, o sea, por ejemplo, ahí podríamos, pensando en las consideraciones anteriores, todas estas cosas son como de cara al negocio, también un poco al cliente. Reunirse con clientes internos y externos con tal de entender sus necesidades, o sea, mucho foco de lo que es el cliente. Recibir y analizar feedback de los usuarios y otros stakeholders, entendiendo y traduciendo esta información a funcionalidad y producto. Entonces, por ejemplo, está toda la parte como de gestión de feedback de cara al cliente, o sea, lo que habíamos visto de cliente, y transformarlo o traducirlo a funcionalidad y producto. Entonces, hay, por ejemplo, algunas consideraciones tanto de negocio como tecnológicas, etcétera. Evaluar el impacto en el uso de la plataforma para los clientes nuevos usuarios, etcétera. Elaborar un plan de seguimiento y control para medir sistemáticamente el impacto que ha generado la creación de una funcionalidad. Así, hay como otro aspecto que, por ejemplo, solo en sí mismo como que junta varias cosas, o sea, por ejemplo, las métricas que uno puede decir, por ejemplo, de negocios, de cuál el impacto que generan los usuarios, y que eso, bueno, tiene que estar integrado en la plataforma tecnológica en la que se esté desarrollando el software, el producto en que están trabajando. Y bueno, hay algunas cositas más. Entonces, si uno lo empieza a fijar como en alguna idea, por ejemplo, esto es como una traducción como un poco gráfica, como es lo mismo, o sea, hay unas cosas que tienen que ver con algunas consideraciones más de nivel empresa, por ejemplo, la misión, la visión, la estrategia que usualmente se define, y después hay algunas cosas que ya significan como bajarlo a algo más cercano a la ejecución del día a día, como lo que son los roadmaps, la ejecución del trabajo diario, etcétera. Está también, algunas veces se habla, por ejemplo, de lo que es la visión de producto, los objetivos de producto, el roadmap de producto, em, y después ya como la parte de ejecución de, bueno, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a sacar, etcétera. Ahí para todos los que conocen algunas cosas ágiles, por ejemplo, qué es lo que es eso de todo lo que es el plan de release, el backlog, etcétera. Otra forma de verlo es como esta visión como eh, no quiero decir piramidal porque suena como estafa piramidal, pero como una jerarquía de la que es como en la base de la visión, después existe una estrategia y se define un producto y que se responden a distintas preguntas, por ejemplo, como el por qué, que es la base de lo que estamos haciendo, qué es lo que nos motiva, etcétera, y después el cómo o sea, define un poco la estrategia para después definir el qué es lo que vamos a hacer, etcétera. Mucho de lo que se trabaja en producto sobre todo, por ejemplo, varios de ustedes que ya han trabajado en esto o que han interactuado con gente del área, tiene que ver con priorización. O sea, por ejemplo, pensando en las cosas que se pueden hacer con respecto a la complejidad que tienen en costo y tiempo versus el impacto que pueden tener. Uno siempre está buscando así, por ejemplo, eh, los quick wins que le llaman, que para mí son como un poco como unicornios, como que no existen a veces. ¿Cuáles son las cosas que son como de potencial alto impacto o relativamente valioso impacto con muy poco esfuerzo? Las cosas que están como en retrasado, que son como los brainers, que son como las cosas muy potentes que toman muy poco. Evitar las cosas que pueden ser potencialmente una pesadilla, como se leí, que son cosas que son muy costosas y que tienen un valor incierto. ¿Y cuáles son las grandes cosas, las grandes features, los grandes desarrollos que nos van a permitir avanzar? Y bueno, eso tiene que ver con muchas veces con un trabajo sistemático de qué es lo que significa entender el costo de lo que hacemos, cuál es la urgencia que tiene, el valor detrás, etcétera. Entonces, por ejemplo, si uno toma como todas estas cosas y uno dice, bueno, ¿cómo pudiésemos de alguna manera sintetizar eh, todos estos distintos roles y que están como en esta interacción de estas tres esferas con lo que significa el día a día? Eh, Mi propuesta es que al final se trata sobre toma de decisiones. O sea, al final
hay muchas decisiones que tomar respecto a todo tipo de índole de cosas. Y esas decisiones, bueno, por ejemplo, quizás algunos de ustedes conocen que existen como frameworks o marcos de trabajo para poder tomar decisiones, etcétera. En algunos lados eso están definidos, especificados para cierto dominio de cosas, pero en algunos otros no necesariamente. Y esos también tienen que estar sujetos a evaluación, etcétera. Pero ¿cómo nos pudiésemos concretar un poco más específicamente? ¿Cómo lo podemos profundizar un poco? Y aquí es donde yo me mando así como otro textual, donde digo que, bueno, vamos a considerar como Product Management en un contexto tecnológico como la disciplina que da soporte a la toma de decisiones que busca maximizar el valor creado y validado en una ventana de tiempo definida. Sujeto a la ejecución de las tareas necesarias que permitan sustentar las condiciones materiales y contar con una ventana de tiempo más. Es un poco violenta, mucho texto, pero por ejemplo, si vamos como a la esencia, esto se trata sobre toma de decisiones, o sea, como una cosa sintética entre todas esas cosas que vimos, que emergen un poco de la cosa práctica que sucede, y que muchas veces el propósito que unifica esa toma de decisiones es buscar maximizar ese valor que se está creando y yo ahí le pongo como el énfasis que tiene que ser validado, o sea, lo que uno define como ese valor que se está creando tiene que estar usualmente correspondido a una evidencia que sustente dicha aseveración de que se creó valor. Y bueno, eso es una manera complicada como decir de que sea sostenible. O sea, porque por ejemplo, cuando uno está en un contexto en donde, por ejemplo, tiene que pagar sus cuentas y uno como hace cosas, eh, y después dice, bueno, por ejemplo, no sé, pues si usted, en lo que son como incluso finanzas personales, así como que dicen ya, con 80% de mi sueldo yo vivo mi vida y tengo, por ejemplo, de ese 20% que queda, hay un 10% que lo va a poner a ahorrar y otro 10%, por ejemplo, pueden invertirlo en cosas que ustedes quieran eh, hacer algo que signifique algún valor. Por ejemplo, en algunos trimestres, en algunos meses, ustedes podrán decir, bueno, quiero ahorrar porque quiero, por ejemplo, juntar para unas vacaciones, estoy maximizando ese valor de generar ese colchoncito para las vacaciones, o quieren, por ejemplo, un poco más de estabilidad y como que lo ponen en algún colchoncito, en la compra de un bien raíz, o por ejemplo, simplemente en atención, así como ustedes dicen, no, sé que este mes lo hago estar como en carretear o algo así. Pero eso, por ejemplo, siempre está expuesto a eh, a un marco en donde ustedes dicen todas las necesidades básicas ya fueron cubiertas. Entonces, por ejemplo, la forma en que las organizaciones en general debiesen manejarse es como buscar que eso también sea sostenido, o sea, que el, el margen que existe para poder buscar la generación, la creación de este valor sustentado, o sea, validado, es tanto como las condiciones materiales en las que estamos nos permitan. Y para eso, por ejemplo, en un contexto de startup es muy importante considerar cómo afecta las decisiones de cómo se financió una startup y en, cómo en qué lugar del ciclo se encuentra, por ejemplo, para ver qué cancha hay. O sea, muchas veces pasa que al principio en alguna startup, cuando existe financiamiento, por ejemplo, sobre todo al principio de conseguir algo de financiamiento, el equipo es chiquito, las cuentas que hay que pagar no son muchas y hay como un montón de plata, entonces, por ejemplo, se puede gastar literalmente el 100% del tiempo en generar y maximizar valor. Pero después cuando ya se está acercando como el fin de ese financiamiento, eso no es necesariamente así, entonces también como considerar ese acto de balance. Entonces, como que los conceptos que son clave acá son decisiones, la validación y la sostenibilidad. Y si uno lo mira, por ejemplo, en lo que es como el ciclo de trabajo ágil, como más o menos estándar, así como para los que conocen ahí de agilidad, como vamos a construir algo, vamos a medir el impacto, aprender qué significa eso y después iterar. Entonces, muchas veces se habla de este como eh, muy sintéticamente, porque el loop es como la parte
digamos que lo engloba, pero por ejemplo, construyamos, midamos y aprendamos para tener una mejor hipótesis de lo siguiente que construimos. Y ahí, por ejemplo, existen ciertas ideas, un producto quizás y la data que sustenta eso. Entonces, esto es como un poco, casi como girar un poco los concerns que están ahí y decir, bueno, cómo nosotros tomamos las decisiones respecto a las cosas que están pasando acá para poder hacerlo de una manera sostenible y que se vayan validando en el tiempo. Entonces, como quizá como una vista complementaria, dual, a esto. Tenemos una duda acá. Durante la presentación podemos hacer preguntas o comentarios, dando un espacio al final. Ambos. Eh, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda o comentario, puede como levantar la mano, puede directamente interrumpirme y la idea es, bueno, contar con ustedes precisamente generar ese diálogo. Y si no, también lo pueden hacer en el chat, yo lo tengo ahí y podemos hacer doble clic. Entonces, por ejemplo, bueno, justo como esta es la primera parte, que es Product Management, ahora hay un poco de espacio a preguntas, comentarios, inquietudes. Yo te mandé el mensaje porque quería comentar que le agregaría a la definición que pusiste en la pantalla, que creo que es muy cierto, la definición que tiene y logra resumir todo, pero agregaría la variable de la gestión y quiero saber cuál es tu opinión, porque yo creo que mucho del product management es gestionar que las cosas pasen al final, Claro, porque tú puedes tomar decisiones y no basta con las decisiones, hay que hacer que pasen. claro, Eh, entonces, y para eso es un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces quiero saber cómo lo ves tú. claro. Ahí hay una salvedad como de eso, que por ejemplo yo como que hago un poquito de doble clic unas cuantas slides más adelante cuando hablo, por ejemplo, de em, como los distintos roles o como las especialidades que existen dentro del producto. Y como este es como un poco a nivel de introducción, ahí precisamente como que uno de los temas relativamente avanzados, en los cuales, por ejemplo, la conversación o la discusión puede ser como un poco más enriquecida cuando tení más contexto, es el punto que tú estás haciendo. Que, por ejemplo, lo que significa la parte de la ejecución. Eh, en mi experiencia, eh, eso es algo muy crítico, sobre todo dentro de lo que es product management literalmente en todo el mundo, salvo Estados Unidos. En Estados Unidos es el único lugar en donde, por así decirlo, la estructura en que se forman los equipos, casi como la topología de equipos, eh, deja o delega como ciertas responsabilidades de ejecución mucho más como en el entorno o como ciertas responsabilidades colectivas del equipo, en lugar de hacerlas depender de una sola persona. Y por ejemplo, eso implica que, por ejemplo, algunos roles o preocupaciones de lo que tú dices, esto tiene que suceder a nivel de equipo, no recaigan, por ejemplo, en esa persona, sino que sean como un compromiso o una definición de lo que tiene que lograr y pasar a nivel de equipo, como por ejemplo la ejecución. Entonces, por ejemplo, hay algunos equipos que son como tan maduros que tú les puedes decir, tienen que lograr que tal cosa se ejecute y eso es como una responsabilidad compartida y en otro en donde por la madurez, digamos, el ciclo de vida en que se encuentra cada uno de los desarrolladores, eso te sale más a cuenta como empresa que caiga en una persona. Y por eso, por ejemplo, en muchos equipos cuentan con un project manager dedicado, ¿cachai? O cosas así. Rodrigo. La Tamara había comentado algo primero, si es que... Ah, ya, sí. sí. Mira, Tamara Bilder nos dice, yo quiero saber cuál es el mix de skill que se usan. Supongo que en los específicos lo veremos más. Yo sé más de gestión y algo de desarrollo. Casi nada de marketing. Pero al revisar todo el tema veo que marketing tiene mucha más preponderancia. Claro, eso en general como mucho de lo que es la pega de producto es eh, relativamente muy variable
Y esa variabilidad depende mucho tanto como de la industria y como del ciclo de vida en el que se encuentra una organización o una startup. El peso de cada una de estas cosas puede ser más o menos alto. Entonces, por ejemplo, cuando estáis en una empresa que es relativamente chiquitita y tienen como su primera persona de producto, quizá lo que significa la gestión y el desarrollo puede pesar más que el marketing, pero en una organización un poco más madura, en donde ya existe como un área dedicada y tú quieres, por ejemplo, decir, aquí tengo un producto que nuestra preocupación más importante es hacerlo escalar, la interacción con marketing es mucho más fuerte, porque, por ejemplo, puede existir un presupuesto de marketing grande, harta iniciativa, o, por ejemplo, dependiendo del modelo de negocio, si tienes, por ejemplo, que no es algo de consumo, sino que, por ejemplo, es de negocio, como algo que tú vendes a otra empresa, entonces vas a tener un equipo de venta y vas a tener fuerza de venta y ahí vas a tener, por ejemplo, algunas cosas especialistas como los especialistas de productos, que pueden ser, por ejemplo, un puente entre lo que son como ventas técnicas y lo que significa el desarrollo del producto. Y eso es muy dependiente de la empresa y de nuevo del ciclo de vida en el que se encuentra, etcétera. Entonces, hay algunas cosas que son como comunes, pero las habilidades que van a ser como fuera de lo que es la disciplina de producto, que puedan ser un poco más relevantes, van a ser muy dependientes de la empresa, tanto en la industria que se encuentra, los tipos de clientes y el ciclo de vida, en el momento en que se encuentra como startup. No sé si eso satisface un poco ahí tu pregunta, Tamara, pero ahí cualquier cosa, dale doble clic. Rodrigo, Sí, gracias. Es un gran depende. claro, básicamente. Fíjate que dijiste ese fenómeno de que en una startup, a mayor inversión y más plata, tu capacidad de product management tiende a ser de más alto impacto y más grande, porque básicamente todo eso es el sustento de la startup como tal. Y yo sé que tú has vivido esa experiencia y que al mismo tiempo en los últimos años has podido vivir la experiencia a una vez a que esa startup le va bien o se convierte en corporación o en una empresa mucho más grande, donde ya los stakes y los intereses son otros. Entonces quería conocer cómo cambia tu visión del product management en la práctica entre esos dos ambientes y cómo, de cierta manera, si es que en el juicio que yo hago de que la corporación hacer esto con el mismo nivel de éxito y de pasión que uno podría hacer en una startup, si piensas que es algo que sigue siendo posible con algunas condiciones adicionales o si estamos perdidos y ya esto se vuelve un commodity o una función más como cualquier otra. Vale, de nuevo, lamentablemente un gigantesco depende, porque yo creo que lo que significa la evolución de la disciplina va a depender también como lo que es la disciplina a nivel de la organización y que va a tener distinto impacto para distintas personas. Em, y ahí es donde, por ejemplo, entra como muy fuerte en juego todo lo que significa el ciclo de vida del financiamiento en el que se encuentra la startup. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa que está buscando un exit, ahí, para los que no conocen eso, vamos a hacer un doble clic un poquito más adelante, pero si una empresa está buscando un exit, usualmente eso significa o queremos ir a la bolsa, o queremos pasarnos pública y que nos compren acciones, etcétera, o que otra empresa nos compre. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa que los puede comprar es como un mercado relativamente chiquito, o sea, por ejemplo, pueden haber tres o cuatro grandes players mundiales que pueden como comprarte como empresa, entonces como que casi se vuelve como un proceso de venta de la organización de cara a ciertos stakeholders muy puntuales. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un montón de objetivos como empresa declarados, pero en la práctica lo que importa es satisfacer los criterios para esa eventual compra. Y cuando estás, por ejemplo, en un ambiente de público, eso puede ser como, o sea, si lo anterior suena un poco como que te rompe el corazón, en un camino a ser público puede ser peor, porque en vez de tener como cuatro personas a las que tienes que agradarle, tiene que ser como a todo el circuito de banqueros que no tienen ni siquiera idea de tu industria y que son como con criterios estrictamente comerciales,
los que van a como calificar tu empresa cuando salga a la bolsa. Entonces, por ejemplo, en vez de como hacer cosas que pueden ser quizá como incluso técnicamente desafiantes, la presión, por ejemplo, por la performance estrictamente comercial puede ser muy alta. Y eso, por ejemplo, subordina un montón de otras consideraciones, o sea, por ejemplo, técnicas, regulatorias de negocio, la deuda digna ya explota, ¿cachai? Entonces, ahí pueden pasar todo tipo de cosas. Y eso es un poco como un mal inevitable del ciclo de vida de la startup en la que estáis. Ahí vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, avancemos y ahí continuamos con lo demás. Eh, Porque, bueno, esto toca un poquito lo que nos preguntaba Jorge, así como respecto al tema de la ejecución. Porque, por ejemplo, ¿qué en rigor no sería product management? Uno dice así como, bueno, esto suena como parecido a project management. O sea, cuando tú hablas así como con alguien, así como tú le preguntas, tú hablas con alguien en la calle, así vas a comprar una sopaipilla y le preguntas a la persona al lado, así como que así. Y tú decís como, oye, yo trabajo en product management, eso suena como project. O sea, como que la planificación, el manejo de riesgo, el control, lo que son los objetivos, resolver ciertos problemas, etcétera. Y, y si bien las consideraciones, por ejemplo, de ejecución que dice Jorge son fundamentales para poder lograr la revisación de muchas iniciativas, en rigor es dudoso. O sea, esta cuestión si bien puede haber ciertas funciones de labores de project management que pueden recaer en producto, por, digamos, velar por la ejecución de tus iniciativas como proyecto, no necesariamente la gestión del manejo del proyecto como tal. Entonces, y ahí vamos a ver también por qué esa distinción es importante, porque si no, a veces se confunden prioridades. Ahí me quedo medio pixeleada la referencia, pero, por ejemplo, algo que también ustedes pueden encontrar es que se hablan con gente, más de algunos de ustedes debe conocer a alguien que es como, tiene un background en ingeniería industrial o comercial y que trabaja en category management, por ejemplo, que trabajan en una empresa como Procter Gamble, quizá como algún retailer grande, y que ellos manejan una categoría de productos y que, por ejemplo, definen todo lo que tiene que ver con el precio, el posicionamiento, a veces la logística de distribuir ciertos productos a ciertos clientes. Y, por ejemplo, también la gente que trabaja en banca, que trabaja con ciertos productos que podríamos llamar digitales. Por ejemplo, alguien que yo tengo un colega, un amigo de la U que de hecho trabaja vendiendo crédito de consumo para cosas relacionadas con mascotas, así como así específico, y seguro, así como de mascota. Entonces, como tiene una cierta base de clientes y maneja como el precio, ciertos descuentos, etcétera, pero es todo mucho más comercial. Por ejemplo, dentro de las consideraciones que hemos visto, no necesariamente hay algo que esté como pensando directamente en el cliente para innovar, sino que exactamente como muy marquetero de como vender más y no hay un desarrollo tecnológico. Entonces también esto es sospechoso. Y bueno, la gente que tiene un background, algo de conocimiento de cosas ágiles, podría decir, oye, pero existen, por ejemplo, los product owners. Y ellos, dentro de lo que son los ritos ágiles, hay todo lo que, el trabajo que es definir la historia, eh, cómo la visión de la empresa permea, por ejemplo, esas especificaciones, poder gestionar el plan o los ritos ágiles, etcétera. Y ahí también digo, bueno, no tanto, porque eso, si bien mucho de esto intersecta eh, concretamente con las labores de producto, esto es cuando, por ejemplo, se toman ciertos ritos específicos dentro de lo que son las metodologías ágiles. O sea, tú podrías, por ejemplo, igual tener consideraciones de product management en una organización que trabajara estrictamente, por ejemplo, con cascadas, y no hiciera como nada ágil. Podría como legítimamente todo lo que significa product management existir en ese contexto. Y también en algunos casos, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la organización, de las consideraciones, puede pasar un poco lo que nos preguntaba Tamara. O sea, por ejemplo, en una organización donde tenéis tantos clientes, donde solamente, por ejemplo, la interacción con los clientes puede ser tan fuerte, en donde tú tenés que estar como comunicando eso de cara a los clientes o traduciendo eso como que sea útil,
por ejemplo, si tú estuvieras además encargada de eso y de lo que es, por ejemplo, el proceso de desarrollo y de ejecución y definición de cosas, quizá el día no te alcanzaría, ¿cachai? Porque tenéis que hablar como con, o tenéis que estar como analizando el caso de 1000 clientes. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que son como business to business, así que le venden a otra empresa, pero que un product manager, que sería como un más especialista, como product marketing manager, literal que tiene a cargo como 1000 clientes. Y tiene como que a esos 1000 clientes hacerles sentir como si fueran así muy cercanos, como el ejecutivo de cuenta eso de los bancos. Entonces, por ejemplo, ese trabajo, dado ese volumen y a esas características, puede ser full time. Y la interacción con un product manager, que está más de cara al desarrollo tecnológico, es como procesar toda esta información, comunicarla y, por ejemplo, cuando el product manager que trabaja en el equipo de desarrollo hace cosas, dar materiales que le permitan al product marketing manager comunicar y tener conversaciones de calidad con esos 1000 clientes. Entonces, en algunos casos, cuando son poquitos clientes, puede caer todo en una persona, pero cuando no, puede ir mutando a más personas. Entonces, hay un poco más que lo que pueden ser los productos ágiles. Y también, por ejemplo, algo que casi los que han estudiado un poquito más o que tienen como algo más de experiencia ven como sinónimo de product management es los roadmaps. Y como que todos dicen así como, no, pero nosotros tenemos product management porque tenemos un roadmap. Así como que, ¡pah! Sí. Entonces como, ok. Y de repente, dadas las circunstancias, eh, digamos, curiosamente, recibir un roadmap puede ser una pega full time. No menospreciamos eso. Pero de todas maneras, si uno se va al detalle y uno dice así como, ya, a ver, veamos tu roadmap. Uno va y es como, en verdad, es como ese meme de Scooby-Doo, como que uno le saca la capucha y es como, oye, pero esto es una carta Gantt, po, man. ¿Cachai? Esto no es un roadmap. Y esto lo inventó don Henry Gantz hace mucho tiempo para hacer como manejo de cuestiones industriales. O sea, esto es una persona que nació en 1861 y murió en 1919. O sea, no te estoy mintiendo. Literal, que es así de antediluviano. Y eso, cuando hablamos de como lo que son los roadmaps y de repente como el énfasis en la gestión de proyectos, en la ejecución, nos quedamos todavía como en la mentalidad de los proyectos, así como vamos a hacer una cosa que tiene como un principio y un fin, que tiene, por ejemplo, un alcance fijo, que usualmente tiene baja variabilidad, o sea, cuando tú estás en un contexto industrial, como que muchas veces precisamente no tienes mucha variabilidad, y tú la manera en que construyes confianza con otras personas es a través de cumplir ciertos plazos y entregar ciertas cosas. Y lo que busca es minimizar los costos, el tiempo y dinero. O, por ejemplo, muchas veces la definición clásica de project management es como lograr que cierta cosa, no importa que haga esa cosa, a ti no te importa el qué, pero que eso que se haga se cumpla en tiempo y forma. Si se dijo que esto se iba a hacer, se cumple a tiempo y no se gastó más plata. Y se gestionan con planificación predictiva y nivel de progreso. O sea, como que tú tratas de decir, dada toda la información que tenemos, vamos a hacer una hipótesis, plantear una hipótesis como así como van a ser las cosas y vamos a tratar de chuntarle y por ejemplo, no sé, pues, Scrum, como bola ágil, trata de hacer como este compromiso de caer como justo en medio, o sea, la planificación predictiva de tratar de chuntarle como a los story points y definir como la medida de la complejidad de las cosas en función de eso, es un intento de lograr eso, o sea, es un intento de proyectificar la pega ágil o la pega de producto. Pero si lo vemos desde un punto de vista de producto, cuando estamos hablando de valor, eh, son como que casi hay un paralelo en donde todas estas cosas cambian. O sea, el alcance no es fijo, es variable. O sea, nosotros podemos hacer cosas que pueden ser como muy chiquitas, muy grandes, y muchas veces está como lleno de incertidumbre. También tiene un montón de variabilidad. Muchas de las variables que nosotros podemos definir no solamente pueden cambiar, sino que tienen un grado de incertidumbre respecto a su relevancia, respecto al costo, respecto a la urgencia, todo lo que nos puede importar para priorizar. Y la forma en que construye confianza no es necesariamente cumpliendo plazos entregables, sino que creando valor. Es poner el valor, la creación de lo que hacemos, maximizando ese valor primero antes que los plazos de lo entregable. Y bueno, y busca maximizarlo de cara a los clientes de la empresa o la organización en la que se está.
y se gestionan con planificación adaptativa, impacto y métrica. O sea, en vez de como vamos a suponer que podemos ver el futuro, lo cual no es cierto, vamos a definir una serie de prácticas con las que nosotros buscamos explícitamente adaptarnos a las circunstancias y nunca perdiendo de vista que lo que nosotros hacemos puede tener una consecuencia, un impacto positivo o negativo en cosas que vamos a estar procurando siempre medir para tener feedback de lo que estamos haciendo. Entonces, con eso, digamos, dejando de lado un poco esas cosas, vamos a pasar a lo que es el ciclo de vida de startups. Preguntas, comentarios so far. Ya, Solo entonces, el Comentario comentario, nomás. yo tenía un vamos. comentario solamente que me doy cuenta que mi confusión es parte del cargo en este minuto. En cierto modo, sí. O sea, justamente la incertidumbre es como parte de lo que significa gestionar y trabajar estas cosas. Y también, claro, o sea, ahora vamos a ver un poco lo que significa eh, eso que hablaba un poquito antes, porque vamos a hablar del ciclo de vida de startup y de los productos. Vicente tiene ahí la mano. Raúl, me quedó una pregunta, sobre todo con la diferencia entre el Project Manager y el Product Manager. ¿Qué opináis de la atomización del producto dentro de un grupo de Product Managers? O sea, ¿tú creéis que un Product Manager debería trabajar solamente con un producto y vivir ese producto y saber solamente sobre eso en ese rol y en ese tiempo? ¿O tú creéis que debería ser algo más variable, que puede estar trabajando en distintos productos, cambiando la visión, como haciendo un poco más de switching de foco y eso, empezando una organización grande que tiene tal vez hartos value stream o distintos Claro, productos en los que trabajar? brígido, porque de nuevo, lamentablemente, depende. Porque, por ejemplo, la decisión que tú planteas es súper típica a todo esto. O sea, la pregunta que nos hace Vicente es, por ejemplo, cuando tenía una cuestión lo suficientemente compleja, donde, por ejemplo, imagínate que tenía un producto tipo fintech, en donde tú tenés que hacerte una cuenta y esa cuenta tenés que validar un montón de cosas. Para los que cachan ahí, por ejemplo, existe una cuestión llamada KYC, que significa como Know Your Customer, y que tenéis que hacer un montón de cositas como para asegurarte que sabéis como la dirección y la identidad, básicamente, de la gente. Y digamos, hacer todo eso bien y con ciertas regulaciones que tienes que cumplir es bastante complicado y harto pega. Entonces, por ejemplo, después tiene el producto. O sea, si tú ofreces, por ejemplo, esta es una cuenta con la que tú podés, por ejemplo, si hablamos de Match, y tú tienes la cuenta Match y tú puedes como hacer pago, etcétera, hay toda una complejidad de lo que es gestionar, solo crear la cuenta, y otra que es, por ejemplo, las transacciones. Y tú podrías decir como, oye, por ejemplo, si tenemos esta complejidad, nos saldrá mejor poner a alguien dedicado solo a KYC y todo lo que es la creación de cuentas y otra persona manejando, o otro equipo manejando pago, etcétera. O nos saldrá más a cuenta, por ejemplo, que vean la experiencia end-to-end del usuario y que, por ejemplo, lo dividan como en dos categorías. Por ejemplo, imagina que tú dijeras, vamos a tener gente que ve por los clientes jóvenes, por ejemplo, segmento 25, 18-25, y la gente que está arriba de 25, si por ejemplo, digamos, estudiante profesional. Entonces tú podrías decir como no, onda, tenemos el equipo que ve la experiencia end-to-end, independiente de esas cuestiones, y esta cuestión del KYC es como un servicio provisto a ambos tipos de usuarios. Esa pregunta, dado que toca tantos aspectos de cómo tú tienes armado el resto del equipo, cómo tú tomas decisiones a nivel organizacional, estratégico, etcétera, está subordinada necesariamente como a esas consideraciones y no solamente de producto. Entonces, por así decirlo, una manera sucinta de resumir esto es como la división de roles de producto dentro de una organización está más subordinada a consideraciones como de la organización completa que de producto solamente. Usualmente como producto es más flexible y va a tener que estar como sujeto a cómo se funciona el resto de la organización. Por ejemplo, si tú dices como vamos a hablar de dos segmentos, que son como estudiante y no estudiante, eso significa de que toda tu organización funciona así. Porque si no, como que no medio no tiene sentido, ¿cachai? Si no, vas a tener como que tenéis como un montón de choques, ¿cachai? Y si no, tenéis como una organización un poco más como centrada en lo que es
la creación de valor, la construcción de cosas, y vaya a tener como, no, tenemos un equipo de KYC, tenemos un equipo de esta otra cosa, etcétera. Y eso, dependiendo del tamaño de los equipos, los protocolos que existen de funcionamiento y la velocidad a la que tengas que tomar decisiones, ambos enfoques van a tener pro y contra. Y como que el cual la organización decida tomar va a ser como cuál sienta como organización que le es más fácil hacer, ¿cachai? Y que le es más ventajoso. Entonces es una pregunta igual bien pelúa y que usualmente tiene que tomar el management trascendiendo a producto y al otro equipo. Héctor, Hola, Raúl. hola. Gracias por esta instancia. Medio que lo contestaste justo al final. Hasta hace un año atrás, más o menos un poquito más, fui parte de un equipo de producto, de una plataforma de streaming. Y desde el punto de vista testimonial me pasaba que cuando me reunía con los equipos técnicos, era como la persona de negocios. Y cuando estaba con las personas de negocio, era lo opuesto, o no sé si opuesta es la mejor palabra, pero era Era como la el persona, técnico, era como la persona técnica. claro. Y eso muchas veces producía algún nivel de confusión, y confusión entre el ownership de un producto y el accountability de algunas cuestiones. Porque uno está ahí gestionando y es la cara visible de muchas cuestiones, pero al final del día, para los equipos técnicos, el resultado de negocio medio que pasa por las definiciones que tú entregas. Y al revés, las posibilidades de negocio pasa por ejemplo, por los features que tú dices que son prioridad o que pueden estar, o las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer. Y eso me pasa constantemente. Claro. Y también creo que es parte de las características que tienen que tener quienes pertenecen a ese equipo, como poder hacer esa discriminación. Y mi pregunta en definitiva es, entendiendo o en el contexto empresarial, donde más o menos está claro cuál es el objetivo, ¿cuál crees tú que tiene que haber alguna característica del rol de la persona, del ocupante, de la posición o las posiciones de product management? ¿Tiene que ser, en base a tu experiencia, más cargado al lado del negocio, que es como el objetivo, o tiene que ser más cargado a la parte técnica? Porque en general, cualquier negocio, hay mucha gente, comillas, de negocio, mucha gente comercial, generalmente, mayoritariamente más que los técnicos, entre comillas. ¿Cómo lo ves tú? Eh, Mi opinión es que cualquier definición vale mientras sea clara. En el sentido de que, por ejemplo, dependiendo de las necesidades del negocio, si tú tienes por ejemplo, un producto técnico que, digamos, como relativamente maduro, y imagínate como un motorcito que hace visualización de datos bacanes para algo que funciona con SAP. Y como que la parte técnica es como cómo te integráis con la instancia de SAP que tiene tu cliente. Y tú tenés que hacer un montón de pega de cómo nosotros vamos a diseñar como los dashboards, ¿cachai? Que le van a servir a este cliente para que integrado con nuestro motorcito lo pueda hacer bien. Entonces esa pega es como, salvo la integración con SAP, como que tú tenés pocas cosas técnicas que discutir y quizá como mucho más de negocio que discutir de cara a los clientes. Entonces, por ejemplo, ahí el perfil, por necesidad de ese producto ficticio, tú podrías decir ese perfil debe ser más comercial, debe ser más de negocio, más que técnico, pero tiene que entender lo suficiente técnico como para que signifique, qué significa integrar con distintas instancias de SAP. Entonces, lo que ellos necesitan es ese perfil. Y así puedes como inventar otro ejemplo en donde la parte técnica pesa mucho más porque la parte de negocio está ya sea cubierta más que satisfactoriamente por otra gente, o digamos el caso de venta es como más o menos directo y todas las consideraciones técnicas pesan mucho más, por ejemplo, cuando tienes que operar cosas, tienes que eh, interactuar con un montón de sistemas, con cuestiones logísticas, etcétera. Entonces, lo que es complejo en la posición en la que tú estabas, muchas veces como una no definición de justamente lo que tú decías que era como el problema de lo que es la responsabilidad, del ownership, el accountability, o sea, como hasta dónde termina como tu responsabilidad por ciertas cosas.
Y eso pasa muchas veces en los roles que son un poco pegamento, que muchas veces pasa con productos que por estar como en esta definición de interacción de distintas cosas, estás como en un rol que tiene un peso súper grande en lo que es la comunicación de distintas disciplinas, que muchas veces no son capaces de entender sus problemas. O sea, es muy difícil a una área técnica explicar, por ejemplo, el impacto en deuda técnica de ciertas decisiones de negocio, y al mismo tiempo, de repente, le puede ser muy difícil explicar a un área comercial cómo el valor de ciertas cosas podría mapearse a algo que hay que priorizar a nivel técnico. Entonces, muchas veces la pega de producto, una cosa que hablo, por ejemplo, un poquito después en lo que es la evolución del rol, eh, lo que nos preguntaba hace un rato Jorge respecto a la ejecución. Yo siento que, por ejemplo, puede llegar a pesar tanto cómo puede pesar, por ejemplo, esto que hablábamos de la comunicación. O sea, como que el hecho de que tú tienes que estar como pensando en distintos planos de paradigmas, así como de negocio, técnico, operacional, dependiendo de la naturaleza del producto. Si es que, por ejemplo, un producto de medios, tienes que estar pensando como en periodista. Si estás pensando en fintech, tienes que estar pensando en legal, ¿cachai? En contable. Tenéis todas estas consideraciones y de repente eso, así como la parte que nos decía Jorge, la ejecución, y la parte de la comunicación, puede empezar como un poco más, ¿cachai? O sea, si tú te vas como al día a día, no estáis pensando tanto en cliente, tecnología y negocio, sino que estáis pensando cómo comunico mejor esta cuestión, cómo ejecuto mejor bien esta cuestión, y eso, bueno, tiene que ver un poco más con lo que es la evolución del cargo y algunas miradas de futuro que vamos a ver un poquito más adelante. Jorge. Oye, quería comentar un poquito me, sobre el ejemplo que le encontré muy bueno y sobre tu comentario que me hizo recordar un post que ahí nos compartimos por WhatsApp sobre que muchas veces llega un product manager o el primer product manager a una empresa o a un equipo y se tiene que enfrentar con la realidad de que este equipo dice que trabaja de forma ágil y en la práctica no es así. Y como que tampoco tiene como una transformación digital de por hecho, y hay que lidiar con que, oye, desarrollar software es difícil, es lento, con bugs y como que te piden que resultados. Entonces, también existe, como tú dices, como las etapas del startup, también hay una realidad como, no sé si la palabra es transformación digital, pero, pero también está este tema del agilismo, que cuanto esté en la cultura de la empresa, eh, eh, te lleva a tener cierto rol. A mí generalmente en mi experiencia como que trato de siempre de arreglar primero el problema del agilismo y después como que si sobrevivo al estrés de hacerme cargo, como de empujar esa iniciativa, es como ya, ahora puedo hacer product management, ahora que ya logré que fuéramos ágiles, ya que logré que en la misma mesa siento al técnico con el comercial y que ellos puedan conversar y se puedan entender, puedo pasar al trabajo del product management que nos está presentando un poco el Raúl con cierto grado. No, no sé si, ¿qué opinas tú, Raúl? Yo creo que también, o a todos los que están acá les ha pasado de una u otra manera. Sí, o sea, absolutamente. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con eso que comentaba de que en Estados Unidos, por ejemplo, existe como un cierto product management y en otros lados estamos como quizá como un poco atrasados. Yo creo que tiene que ver un poco con eso también, como con un nivel de madurez de lo que significa funcionar como organizacionalmente. Y, y yo creo claro, o sea, mucho de lo que uno puede encontrar que viene como de Silicon Valley asume un cierto nivel de madurez tanto digital como organizacional y en particular ágil. Y es como que sobre la base de esas cosas vamos a pensar y trabajar cosas. Pero muchas veces es como no se hagáis nada con construir como cosas sobre eso, si no tenéis estos pilares de que, por ejemplo, hay cosas que literalmente se hacen en papel, no están digitalizadas, no hay agilidad, menos vais a estar pensando como en el valor, etcétera. Entonces, por así decirlo, eh, hay como encuentros desafíos que son súper grandes para la gente que trabaja en el área de producto fuera de Silicon Valley.
por así decirlo, acercarse a esto que dice Jorge de una manera un poco más sistemática, así como decir, como parte de la pega que yo pueda hacer, independiente que se haya definido, como que literal hay que estar como haciendo constantemente un chequeo como de la madurez organizacional que existe entre todos estos aspectos y haciendo una gestión del cambio evolutiva que te permita como ir haciendo lo que se supone que tenéis que hacer y al mismo tiempo arreglando las condiciones para que lo que se supone que puedas hacer de verdad lo puedas hacer. ¿Cachai? Entonces, eso es justamente una de las cosas que dentro de un contexto de hablar un poco más de product management, dentro de, por ejemplo, nuestro contexto, Chile, ¿cachai? Latinoamérica, para mí es como un desafío adicional, o sea, como que no basta con que tú te leas los libros referencias de Silicon Valley y tengáis como las referencias de allá, es como que tenéis que casi como ir un poco más allá porque tenéis que estar como evangelizando sobre un montón de cosas que culturalmente no han trascendido de la misma manera. Entonces tenéis que estar haciendo como ese cambio cultural tú mismo para poder hacer bien esta pega si te interesa, ¿cachai? ¿No gusta o no? Rodrigo, ¿está ahí mute, Rodrigo? Ahí sí, Ahí sí. sorry. No, justo que tomaste un poco el tema al final, que yo creo que el gran desafío es cómo evangelizáis al resto de las personas que no tienen idea cuáles son las responsabilidades, los límites del cargo. Y ahí yo creo que cuando tú recién llegáis, es difícil, ¿no? Y cuesta ir remando para adelante para recién después empezar a hacer tu pega y ya un poco validado, un poco tu responsabilidad todo lo que involucra el cargo. Entonces, Exactamente. nada, era un poco aportar un poco ese tema, desde mi punto de vista. Sí, sí, no, sí, absolutamente. Bueno, por eso yo creo que igual una de las cosas que yo por lo menos siento que puede ser decisiva esto que vamos a ver ahora, que es por ejemplo esto del ciclo de vida de la startup. O sea, existe por ejemplo lo que es como el ciclo de vida de lo que es el financiamiento. Em, Usualmente como que, así, muy a grandes rasgos, sobresimplificado un poco, pero como que tú decís como, tengo una idea, teníamos una idea con nuestro equipo de co-founders, queremos hacer algo, y te conseguís lo que se llama como el pre-semilla, que sería como lo que te puede tener como tu ahorro, o lo que le llaman como FFF, como Friends, Family and Fools, y que tú decís como, bueno, vamos a empezar a hacer algunas cosas, a trabajar alguna iniciativa. Y después tenéis como eso ya un poco más formalmente en gente que no necesariamente te conoce, pero que están los inversores ángeles que te hacen como ejemplo lo que llaman una nota convertible, etcétera, y es como, mira, no sabemos cuánto vale tu potencial empresa, pero yo te pongo, por ejemplo, $10.000 y de aquí a N años, yo tengo como una cierta preferencia dentro, por el timing en el que me estoy metiendo, dentro de lo que sería tu cap table, que sería como la definición de cómo se reparte la plata, por así decirlo. Y si no, por eso se llama nota convertible, como si a tal ventana de tiempo tú no has definido una levantada de capital razonable como estándar. Entonces esta cuestión es como un préstamo con una tasa de interés X, ¿cachai? Y que se paga ojalá de tal manera. Entonces, como que en vez de ser una inversión por un ownership de la empresa, como que se convirtió en un pequeño préstamo. Entonces, hay gente que, muchos inversionistas ángel, que en vez de decir como lo pongo en un depósito a plazo, puedo meter como plata en eso. Y después cuando ya está en las etapas primarias, usualmente es porque ha sido un levantamiento de lo que sería una serie A y una serie B. Usualmente cuando tú tenías el seed es como que decir, yo voy con mi equipo, tenemos una premisa de hacer este producto con el cual vamos a lograr tal cosa o apuntar a tal mercado, etcétera. Y en la serie A es como vamos a buscar si es que existe un calce entre lo que nosotros podemos hacer y un mercado potencialmente lucrativo y que crece, lo que se llama Product Market Fit. Y después la serie B usualmente es como que encontraste Product Market Fit, y que ahora solamente te falta para hacerlo escalar. Y usualmente ese escalamiento tiene que ver con, por ejemplo, hacer más rápido algo que podría hacer como de manera orgánica. Entonces, por ejemplo, dependiendo de lo que tú tienes, puede ser, en vez de como
reinvertir constantemente en marketing lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos mucha más plata de una para gastarlo mucho en marketing y crecer agresivamente. O, por ejemplo, si tu producto depende de ventas, es como que, mira, ahora vamos a tener como el triple de personas que venden para acelerar eso y todo lo demás. Y después está como la etapa de como el crecimiento posterior a eso, que por ejemplo, el corte entre lo que es Product Market Fit, donde vamos a buscar Product Market Fit, ya lo encontramos y todo eso, si bien no es tan, digamos, encajonado como lo acabo de decir, porque algunas veces algunas empresas levantan una serie B sin tener tan como Product Market Fit, o sea, tienen el Market Fit quizá como restringido a un cierto dominio, y le falta como encontrarlo en otros, pero que pueden crecer en este otro dominio y le falta encontrar el fit en este otro. Usualmente en el serie C en adelante como que ya ahí sí que no hay discusión, o sea, como que aquí hay Product Market Fit, esto es solo crecer, y eso por ejemplo usualmente tiene que ver con expansiones que son internacionales, por ejemplo una empresa que ponle que partió como una fintech, que está como en Chile y en México, en una serie C o D, es como que sabéis que ahora vamos a estar en toda Latinoamérica, o queremos abrirnos a Brasil y estar como de verdad en toda Latinoamérica, etc. Entonces ahí hay como una expansión que puede ser, por ejemplo, como les dijo, de países o también de categorías. Por ejemplo, si tú tienes un producto fintech donde tenéis como todo armado muy bacán como para decir, nuestro producto es una cartera digital, ¿cachai? Donde podéis como mover plata. Y después querían abrir una nueva vertical de producto que es como un poco perpendicular, pero tenéis como toda una masa de clientes súper grande y tenéis que desarrollar caleta. Es como que ahora vamos a vender seguros a través de esta misma cartera digital. Entonces, eso puede ser también como otra dirección de crecimiento que es como súper agresiva. Y después están los liquidity events, que es lo que hablábamos un poquito antes, que es decir, nos compra una startup, o sea, nos compra una empresa más grande, o salimos a la bolsa y por lo tanto todos los que metieron plata antes se llevan su payday. Entonces, estas cuestiones, las consideraciones, por ejemplo, de producto, cambian dramáticamente dependiendo en dónde estáis. O sea, si estáis como al principio, es como que tú no sabís muy bien cuál es el producto y tenéis que encontrar como cuál es la mejor combinación de lo que tú puedes hacer como organización, como producto y de cara al mercado. Entonces, como que hay ciertas cosas que pesan más en esa etapa. Pero después, por ejemplo, cuando ya estás pensando en cómo nosotros vamos a crecer, entonces lo que importa es cómo tú mantienes la madurez o gestionas la madurez del producto y cómo tú, sin poner en riesgo eso, puedes hacerlo crecer más. Entonces, por ejemplo, ahí la pega es como mucho más de marketing, dependiendo del rol en el que te encuentres. Porque, por ejemplo, si tú quieres mantener la salud del producto, puedes tener gente que se dedica a ver todo el ciclo de vida dentro de los usuarios y que los usuarios que están dentro se mantengan felices y no traer más gente. Pero si tú pegas más de growth, entonces estás más preocupado de traer más gente. Y así. E incluso, por ejemplo, en la mayoría de los growth stage, como yo les decía, imagínate una expansión como en otro país, ahí podría decir no tengo nueva pega de producto, porque es como todo comercial. Pero si tenéis, por ejemplo, este producto que yo decía como vamos a inventar una nueva categoría de producto en la misma user base, donde ni siquiera hemos hecho esa cuestión, pero es como un producto estándar, igual tenéis pega de producto porque es como, mira, esta organización nunca ha hecho un producto de seguros, pero tiene que funcionar con nuestra cartera digital. Entonces, igual hay pega, que es como, quizá como mucho más de experiencia de usuario, de que las cuestiones no se comprometan, pero que tenéis como un montón de cancha para hacer cosas. Entonces, ahí va a cambiar dependiendo de las circunstancias. Entonces, esta es como otra vista de eso mismo, pero viéndolo como un chart en donde vemos a lo largo del tiempo y cuál es el crecimiento de la startup, en donde primero estáis buscando una solución a un problema, que es como antes como de hacer el MVP, que es como lo que llaman el Minimum Viable Product, hay como consejos o sea, como conceptos que vamos a estudiar un poco más en detalle después. Pero, por ejemplo, al principio, como que tú dices, es que tengo una idea de que, no sé, la gente em, que quiere tener como una billetera digital. Por ejemplo, un ejemplo que vi el otro día que me dio mucha risa, que es como, ¿sabes lo que necesita el mundo? Una nueva aplicación para tomar notas. Como que salió Evernote, se puso gigante, explotó y ahora ya a nadie le importa. Ahora estamos todos en Notion, aguante. Pero en algún momento Notion va a explotar en la cara y vamos a necesitar otra, otra aplicación para tomar apuntes. Y tú podrías decir como, ya, pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cachai? O sea, ¿por qué podría como interesarte hacer eso?
Entonces tenéis que validar de que existe un mercado y que hay una necesidad por esa solución. Y eso no necesariamente es pega de desarrollo. O sea, como que muchas veces están como los founders trabajando en validar ciertas cosas de cara al cliente. Y después hacen como lo que es el MVP, que bueno, no es necesariamente un producto, sino que como toda esta serie de tests en donde tú validas que existe un problema que vale la pena solucionar. Y después ya empezáis a desarrollar cosas y ahí empezáis a buscar lo que es el product market fit. Y después cuando tenía esta cuestión de product market fit, tú podéis decir como, bueno, tenemos un problema que vale la pena resolverlo con una solución que hay gente que disfruta, por la cual paga, etcétera. Pero la pregunta es si puede hacer lo que hacer. Y puede hacer lo que hacer a través de ventas, de marketing, de publicidad pagada, con ads en el Super Bowl o lo que sea. Y ahí tenéis como todo lo que es como optimizar el funnel que le llaman y buscar como distintos canales de marketing y buscar como ya lo que es como el product channel fit, que por ejemplo, ahí lo que decíamos un ejemplo un poquito atrás con Tamara, que si tú pegas como más tarde, como que tal vez no estáis buscando tanto product market fit, y tú pegas más marketera porque estáis buscando cómo hacer crecer, ¿cachai? Entonces tu pega de producto es más relacionada con cómo, sin comprometer lo que está ya hecho, buscamos hacer crecer a través de distintos lados. Y después, bueno, ya está la madurez y todo lo que pasa para adelante. Y bueno, toda la pega que está como sucediendo como para acá abajo tiene un montón de matices que son dependientes de el lugar en el que te encuentras como startup y de la naturaleza de lo que estás haciendo. Entonces ahí pasamos a lo que es el ciclo de vida de producto, que así muy simplificadamente, como que te dice, bueno, nosotros vamos a tener algo en donde hay un desarrollo, o sea, nosotros decimos aquí hay una hipótesis de como este es el producto, esta es la aplicación para tomar apuntes que vamos a hacer. Y hay todo, bueno, procesos y cosas para hacer. Después tú lo lanzáis y eso tiene una etapa de crecimiento. O sea, por ejemplo, no sé si cuántos de ustedes acá conocieron Evernote o tuvieron Evernote. Cuando salió Evernote, yo me acuerdo que esto debe haber sido como el 2007, 2008, y era como así, como revolucionario. O sea, como que todas las cuestiones que habían eran como bien charchas, y era como, no, así como que no olvides nada, y el logo tenía un elefantito, ¿cachai? Y es como, obvio, sí, me hace sentido. Y en un principio era como bastante simple, bastante limpiecita, y cuando se lanzó, mucha gente lo empezó a adoptar, gente que tenía como varias features que eran como relativamente virales, así como que tú podías liberar un cuaderno en la web de Evernote para que alguien lo viera y después como que ahí mismo se podía hacer una cuenta, etcétera. Entonces, por ejemplo, todo ese desarrollo de esa feature como para captar usuarios de una manera viral fue como algo que probablemente se hizo en esa etapa. Y después empezó a crecer y como empezó a crecer en features para poder como satisfacer más necesidades de distintos tipos de gente, ya estaba como mucho más maduro, ya todo el mundo conocía Evernote y como que le importaba era como traer nuevos clientes y sobre todo como nuevos clientes corporativos porque al principio era como vamos a hacer como lo que se denominó en su tiempo como la estrategia de bring your own device que le llamaban, que es como no vamos a vender, o sea, los segmentos más lucrativos estarían en empresas, pero vamos a hacerlo subrepticiamente a través de los usuarios, o sea, nosotros vamos a apuntar como un business to consumer a la gente y después esa gente va a convencer a sus lugares de trabajo y que ocupen nuestra herramienta. Entonces, todo eso fue como lo que definió después el crecimiento y la madurez del producto. Y resultó en que después, bueno, no sé si hay aquí un usuario, bueno, pero después la aplicación se volvió, pero así, realmente inusable. O sea, era gigante, llena de cuestiones. Tú querías abrir una nota, se demoraba infinito. em, Salían un montón de features que a ti no te importaba y era como que las tenías que estar sacando. Parecía peor que Word, así como que antes era como todo limpiecito y después se puso como muy maduro porque ya trataba como de ser casi un reemplazo de Word. Y después, bueno, como empresa, ellos el éxito que tuvieron es que los terminó comprando una empresa italiana. Y así como casi como que le compraron el equipo de desarrollo, como que casi el negocio no le importaba. Y bueno, quizás algunos de ustedes cachan, pero Evernote tenía oficina acá en Chile, tenía una oficina de desarrollo y como que muchos de ellos se fueron a trabajar para la empresa italiana y el resto como que nos vemos, ¿cachai? Entonces,
Eso fue como el ciclo de vida de ese producto. Y en general, por ejemplo, cuando ustedes están en cualquier producto digital, el producto completo va a vivir ese ciclo de vida, pero también, por ejemplo, todas las iniciativas que ustedes puedan hacer, como ciertas features o ciertas cosas, también que pueden vivir como ese mismo ciclo de vida, pero dentro del producto. O sea, por ejemplo, ustedes pueden lanzar una feature que tiene su desarrollo, su lanzamiento, crece, y después, por ejemplo, puede tener una madurez en donde te das cuenta como que, ¿sabéis que en algún momento fue la sensación, pero ahora ya nadie le importa? Y como que en verdad deberíamos sacarla, ¿cachai? Y de repente pasa que hay algunos productos que te dicen como que hacíamos esto y ahora ya no, y como que bueno, te dejan el producto como más sencillito. Y la idea de desarrollar productos dentro del contexto como que habíamos visto antes de la startup es que ustedes gestionan como, o sea, las personas que trabajan el producto gestionan esta cuestión tanto del producto entero, o sea, en qué etapa de ciclo de vida como producto entero se encuentra, y también cómo las distintas iniciativas y las distintas partes más chiquititas del producto pueden estar en cada una de estas etapas de ese ciclo de vida eh, dentro de lo que es el desarrollo y cómo estas cuestiones están permeadas por, en cuanto a las decisiones, las prioridades y todo eso, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentra como startup. Preguntas, comentarios so far, antes de pasar a algunas diferencias sutiles a nivel de industrias. Ya. Habíamos Yo hablado un tengo una poquito. pregunta, Ah, sorry, ya, sí, Raúl. dale. Sí, mira, en base a lo último que tú comentaste de estas como características de Evernote, voy a tratar de hacer la pregunta muy concreta. Dale. No sé si tú ubicas que hay una chica en TikTok que se llama Miss Excel y ella comparte como formas de usar el Excel a un nivel Sí, muy elevado. sí, sí, la cacho. ¿Cuál crees tú que es el motivo que tiene Microsoft para, por ejemplo, en no promocionar eh, todas las posibilidades que tiene PowerPoint o Word o Excel? Porque me doy cuenta que, claro, creo que por una parte en términos de uso, Word, Excel, PowerPoint se han mantenido como básicos en términos de, por ejemplo, no sé, en PowerPoint de poder agregarle texto a una presentación, una imagen y chao, y hago una presentación. Pero me doy cuenta que los tres productos tienen grandes capacidades, grandes en realidad como características que pueden a ti lograr elevar mucho como el entregable, por así decirlo. Claro, Y yo me doy cuenta que en TikTok se convierten en muchas fórmulas que en realidad son geniales, que son muy fáciles de implementar, que obviamente tienen que ver con que en la medida que tú las usas más, las vas a recordar y las vas a poder integrar en tu día a día. Si no las usas, quizás las vas a aprender porque viste un contenido y lo quisiste aplicar y después lo vas a olvidar. Pero en concreto, ¿cuál crees tú que es la decisión o por qué Microsoft en realidad no promueve más ese uso y se ha quedado, si bien tiene tiene unos productos que puede ir complejizando, entre comillas, en la medida que va agregando actualizaciones, su comunicación es súper básica, como claro. cómpralo, me imagino que en términos de escala, el negocio de ellos es por volumen y en realidad si todos nosotros estamos usando Windows y tenemos la suite de Microsoft, vamos a usar en algún momento esos productos, pero ahí nomás se queda. Ahí te respondiste solo. Onda, dado que su negocio, en general, estructuralmente el negocio de Microsoft es mucho más enterprise. Y como que, por ejemplo, todo lo que es dirigido como a las personas a nivel de consumidor, es casi como lo que llaman un afterthought. Es como que ya si funciona bien, ¿cachai? Y dentro de todo, el tema es que, por ejemplo, uno podría decir, pero oye, hay todo un potencial que está siendo desperdiciado, ¿cachai? O sea, si replanteando un poco lo que tú estás diciendo, es como aquí como que Miss Excel se está haciendo como a la América, en como la plata que deja arriba de la mesa Microsoft si se hiciera cargo de esto, ¿cachai? Y el tema es que probablemente, y esto pasa un montón de veces, sucede que dentro de toda la escala de prioridades y de iniciativas que tiene Microsoft, si bien están dejando plata afuera de la mesa, en efecto, ¿cachai? Ellos sienten que no está al nivel de todas las otras cosas que ellos están como en mente y que muchas veces están como tras bambalinas y nosotros no las podemos ver. Entonces, por ejemplo, eso que tú dices pasa como a hartos niveles en donde tú dices, por ejemplo, cuando tienes una empresa que tiene usuarios y, por ejemplo, te expone una API para que tú puedas interactuar con eso y puedas como enriquecer el producto. Y tú dices como, oye, si tanta gente se hizo plata ahí,
¿por qué no la integran? En su momento, por ejemplo, a Facebook le dijeron, cuando tú abriste la API para que la gente hiciera cosas sobre ti, se creó Zynga y se creó un montón de empresas de juegos sociales que se hiperforraron en plata. ¿Por qué Facebook no lo hizo por ellos mismos? ¿Cachai? Ahora, hay una diferencia sideral con la chica Microsoft, porque, o sea, la chica Excel, porque ella, digamos, es una One Woman Operation, está ella solita, ¿cachai? Es distinto. Pero la pregunta igual prevalece, o sea, tú podés decir, ¿qué pasa si tú expones como a otra gente que extienda el valor de lo que tú estás haciendo y no lo integras? Y eso también es un poco ambivalente, porque por ejemplo, en algunos casos, eh, a la empresa le va a convenir que otros hagan el valor porque ellos tienen otras decisiones estratégicas, ¿cachai? Ellos quieren posicionarse como plataforma, etcétera. Y en otros casos sí va a suceder lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan una startup que fue como muy viral hace como 2 o 3 años, que se llamaba como eh, To Be Honest o algo así, era como una red social que era como para cabros chicos, así como adolescentes, y que era como fue como hiper viral en algún momento de la pandemia. Y como que todos los adolescentes en Estados Unidos se estaban haciendo cuenta en eso. Y viene Mark ¿Cómo se llamaba? Zuckerberg, To Be Honest creo que se llama, como TBH. Y Mark Zuckerberg los compró. Onda, como que la aplicación fue hecha como por un loco, como con 3 personas más, les fue como hiper bien. Y lo que compró Zuckerberg era como, no quiero que haya nada que tenga como el nivel de crecimiento que nos ponga en riesgo, ¿cachai? Y al final dijeron, vamos a hacer el mismo producto por dentro. Nunca lo hicieron porque nunca les importó, ¿cachai? Entonces, cuando tenéis como ese nivel de decisiones, de repente tú podís como armar algo sobre la plataforma de otro a riesgo de que si el otro te ve como amenaza, te compre o te corte la llave de paso, ¿cachai? Que simplemente ya te cierran la API, ¿cachai? Entonces, alguien podría decir, como no sé, pues alguien en mala onda en Microsoft le podría decir como a la Miss Excel como que ya está baneada, ¿cachai? De usar como todas estas cuestiones, le pondría a mandar un cease and desist. Si ella estuviera haciendo esta cosa con Nintendo, los abogados de Nintendo la arruinarían inmediatamente, como lo hacen siempre. Pero claro, entonces esas decisiones en el fondo son súper interesantes porque de hecho justo tocan un poco en las decisiones contraintuitivas que se tienen que manejar a veces como producto, en donde tú dices como con la información que hay afuera, hay ciertas decisiones que pareciera que son obvias, pero de repente cuando tenéis todo el contexto interno, es como no, el día tiene 24 horas y tenemos un montón de otras cosas que tienen mucho más valor, así que Miss Excel se haga a la América, ¿cachai? Nosotros estamos en otro. Rodrigo. Cuando estabas mostrando un poco el ciclo de vida, ¿no es cierto?, de las startups y del producto, Ujú. imagino que en el mundo ideal de Silicon Valley, cuando pasan como una etapa ya más de growth, crean o hay un nuevo product manager dedicado a eso con su propio equipo y todo lo más. Mientras el otro product manager sigue ahí como optimizando el producto o lanzando nuevos features. Pero acá en la realidad de Chile sería la misma persona, no sé qué te ha tocado ver o eso, más que nada. Es como Sí, la de misma hecho persona que asume los dos roles. tengo una slide justo de eso un poquito más adelante. Ah, ya, Así que perfecto, dale. la respuesta a ese punto se viene. Buenísimo. Ya, entonces estábamos acá. Sí, ya, diferencia a nivel de industria. Bueno, aquí algo empecé a hablar antes un poquito, pero quería hacer como la distinción de como si uno pudiera como casi como categorizar a nivel de industria como grandes diferencias en las áreas de product management. Está lo que son las industrias B2B, que son business to business, y las B2C, que es business to consumer, en donde tú tienes que, por ejemplo, en la B2B, tus clientes son otras empresas, hay como hay algunas definiciones más, por ejemplo, que hay como pricing, promotions y eh, credit management, no sé, etcétera, y que en el otro tenéis como quizá marketing, etcétera, pero, por ejemplo, la diferencia más grande encuentro es que, aparte del hecho de que tus clientes son empresas o personas, em, cuando tenés B2B, usualmente tienes algún equipo de ventas de algún tipo y, y también lo que tú estás ofreciendo, usualmente necesariamente tiene que como resolver un problema. O sea, es como que se puede volver un como bien transaccional, así como es una herramienta muy específica. Y en Business to Consumer, tú tienes que, no necesariamente tienes ventas,
En algunos casos sí, en algunos casos no. En general como que trata el producto como venderse a sí mismo a través de productos, o sea, de marketing digital, etcétera. Entonces, el marketing es mucho más orientado a lo que es la compra de tráfico y poder como gestionar bien eso y todo. Y por otro lado, si bien tú puedes como ofrecer alguna herramienta, algo que puede ser un dolor, también puede ser algo que tiene que ver más como con otras necesidades. O sea, por ejemplo, lo que llaman en vez de como una pastilla, de que tú buscas a alguien con dolor y le ofreces analgésicos, pueden ser vitaminas, es como que esto es un complemento, esto es bueno para ti. Por ejemplo, los productos, todas las aplicaciones de aprendizaje de idioma, salvo que tú, digamos, te sea doloroso, tú podrías decir que son vitaminas, ¿cachai? Como que hay gente que dice, ah, esto es como bueno, pero no lo necesito. Entonces, como que para alguna gente que lo disfruta mucho, esa vitamina es un dulce, ¿cachai? Un candy. Para otra gente que es como, loco, tengo 6 meses para aprender este idioma porque por pega me lo piden, es un analgésico. Pero para la gran mayoría va a ser algo así como más vitamina. Y tenéis como todas esas consideraciones y también tenéis, bueno, esto es una sobresimplificación porque tú podéis tener productos que tienen como cosas bien alambicadas. O sea, por ejemplo, el clásico ejemplo son los productos educacionales. Por ejemplo, si tú haces software que está apuntado a estudiantes y, y eso es como que tus usuarios son los estudiantes, por ejemplo, niños, adolescentes, pero los que deciden la compra son los colegios o los padres. O, por ejemplo, hay una regulación, por así decirlo, es como que los padres velan porque el software sea seguro, por ejemplo, de que no tenga features sociales, de que no pueda haber como em, predación de su hijo, ¿cachai? Etcétera. Pero el cliente que paga es el colegio. Entonces, como que tú tienes ahí algo súper alambicado, porque como producto tienes que pensarte como business to consumer, tienes que pensar en los estudiantes, en los niños, como que sean así como tus consumers, tus users, pero tienes que hacer toda una dimensión de venderte como a esta agente regulatorio, que serían los padres, y los clientes que van a ser los que pagan, que son los colegios. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas clásicos en la industria del software educativo, y que toda persona que ha lidiado con software educativo puede quizá como velar por esto, quiero decir, como que suelen ser todos malos, y es porque todo el trabajo se enfoca en lograr venderle al colegio. Y no le importa que a los chicos lo pasen pésimo ocupando el software, porque las consideraciones en ese nivel son mínimas. Y eso no importa en la decisión. Y es porque la única forma que esta startup creciera era vendiéndolo a los colegios. Y bueno, y el otro gran universo que es como, quería colocar aquí como la imagen de Simba con el Rey León mirando como las estepas, así. Y yo lo que esta otra estepa estoy e-commerce, así como que gente que se dedica como a otra área, como totalmente alienígena, en donde, por ejemplo, cuando tú eres una plataforma que habilita la interacción entre distintas personas para comprar o vender, entonces, por ejemplo, tú a nivel de producto podí hacer algo muy charcha, pero, por ejemplo, toda la experiencia que significa lograr que las transacciones anden bien, puede ser como lo más importante. Por ejemplo, mi producto favorito para mencionar eso, por ejemplo, es Chill Auto. No sé si ustedes se han metido a esa página, pero eh, es feísima, pero el buscador funciona. Es terriblemente bueno, es terriblemente eficiente y digamos, para generar las transacciones que tiene que generar, es bastante bueno. Entonces, probablemente ahí, no sé si tienen Product Manager, pero probablemente capaz que ni necesiten, porque es como, están tan bien enfocados en lograr que la gente coloque su aviso y busque sus cosas y etcétera, que el resto, algunas consideraciones de repente como que dan lo mismo. Si el negocio es sustentable con eso, no hay para qué, digamos, hacerlo crecer tanto. Y ahí como que tenía un montón de otras consideraciones que son como lo mismo que habíamos hablado antes, pero como con un twist. O sea, por ejemplo, que tenéis que pensar en las distintas formas de monetización, si es que es con publicidad, si es que es como quedarte con un cut de la transacción, si ofrecís suscripción, un modelo de todas esas cuestiones, el hacer generar la demanda, la oferta, etcétera. Y bueno, esto es todo un área. Y existen, bueno, distintos roles y especialidades. Por ejemplo, hay una forma de ver todo esto. Por ejemplo, así vemos los ejes desde el punto de vista como de izquierda a derecha. Ahí dice, por ejemplo, manejo estratégico, estrategia de producto, planificación, desarrollo, marketing, sales, etcétera.
como que podríamos decir que es como de alto nivel o como más abstracto a lo más concreto. Y a nivel de filas, como que hay un montón de cosas que tienen que pasar, que pueden ser, por ejemplo, consideraciones de trabajo en distintas categorías. O sea, por ejemplo, lo que es la gestión de recursos, de management, o sea, de compliance, de lo que es la parte corporativa, etcétera. Entonces, muchas de estas como definiciones, tanto como de lo abstracto como del ciclo de vida, dependiendo de la naturaleza de lo que hace el software y la madurez en la que se encuentra, como que casi uno le podría decir como cada una de estas, como cajitas, tiene como un peso en la cantidad de trabajo que tiene. Y dependiendo de cómo son los equipos y cómo se reparten las tareas, como que usualmente las pegas de producto se definen como este pegamento, que es como todo lo que no tenemos, ¿cachai? Como que tú puedes decir, mira, tenemos un súper buen equipo de marketing, un súper buen equipo de desarrollo, y necesitamos un product manager para que haga lo que nadie más quiere hacer, ¿cachai? Y es como un clásico. Entonces, eso como que tú a nivel de startup, tú tenés necesidades, o sea, siempre como las necesidades de producto existen, pero muchas veces estos distintos aspectos van a estar ya cubiertos o van a ser más o menos necesarios dependiendo de otras cosas, que es como dónde te encuentras como producto y como startup y cuáles son las cosas que ya cubre tu equipo. Y usualmente los product managers cubren los gaps de lo que ya no cubren otros. Otra manera de ver esto es como en este otro aspecto, en donde uno dice, por ejemplo, están como los usuarios, el mercado, el producto, el negocio y la parte técnica, que es como ampliar en dos dimensiones adicionales, la de mercado y de core product, lo que era ya la parte de negocio y la parte técnica. Entonces, y tiene como la visión desde los ejes de lo que es lo estratégico a lo táctico, y ahí tenéis como un montón de estas como funciones o roles que tienen que suceder, y que dependiendo de nuevo, por ejemplo, del equipo que tienes y del momento en que te encuentras, cada una de estas te define como un peso, así como cuánto de esto necesitamos. Y por ejemplo, si es que tiene un equipo que es súper ágil o por lo menos súper como conocido en las tácticas ágiles, de repente, por ejemplo, toda la parte de ejecución de lo que es el backlog grooming, ¿cachai? Cuestiones así, de repente las pueden tomar como alguien que tiene el rol de Scrum Master que se va rotando y tú puedes preocuparte de otras cosas. Pero si no, como decía Jorge, donde te falta ejecución, como que tenés que hacerte cargo de eso primero. Entonces eso va a ir cambiando. Y bueno, en estos otros slides como ese mismo, esa misma idea, que podéis tener, por ejemplo, Product Management, el Product Owner, que define, por ejemplo, el Product Manager está como más cerca del por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pega de definir la estrategia a nivel de lo que es el equipo y de estar como pensando 3 o 4 meses más adelante y viendo estrictamente las métricas es como la pega del Product Manager. Pero toda la parte de definir las especificaciones, esa la hacen los Engineering Manager con sus ingenieros. Es como que allá toda la parte del ciclo de cómo se ejecuta una cuestión, ellos, los ingenieros quieren ver la parte estratégica y saben de que eso es caleta de pega, pero quieren tener ese input y todo lo que es la construcción para adelante lo toman ellos. Pero en cambio, fuera de ese contexto, como que mucho de lo que es la pega, que no es codear, para los ingenieros en equipos fuera de Estados Unidos, como que les da lata. Entonces, como que alguien tiene que llenar ese gap. Y usualmente lo hacen los product managers o si es que tenéis, dependiendo de recursos de otra manera, etcétera, podéis tener algún business analyst o, por ejemplo, de repente tenéis algún UI UX que es muy técnico y muy riguroso, como uno que ve acá, que podía, por ejemplo, escribir su propia historia de usuario y la escribía toda raja sin necesariamente ser product manager, y era como, dado el equipo, podía hacerse eso. Entonces, y para responder un poco a la pregunta de Rodrigo, usualmente, esta es por ejemplo la clasificación tipología de pega de producto que hacen los tipos de Reforge, que es como tenéis las features, así como hacer crecer en features simplemente el producto, em, hacer escalar lo que estáis haciendo, no como en crecer en usuarios, porque esa es la pega de growth, pero sí en que lo que tú haces pueda como abarcar más clientes, pero como con menos recursos. Y de repente eso tiene que ver con hacer herramientas internas, ¿cachai? Todo lo que tiene que ver con Product Market Operations, ¿cachai? Etcétera. O sea, Product Operations, que es como algo más nuevo. Y después está Product Market Fit Expansion, que es como
por así decirlo, crear nuevas categorías de crecimiento que sean como un poco la pega de las tres anteriores, pero con una visión como un poco más estratégica. O sea, por ejemplo, si nosotros hacemos estas features como una promoción para este tipo de usuarios, no sé, por nuevos estudiantes en marzo, nosotros podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, como un equipo de growth que tiene como un poquito de entre features, marketing, etcétera, y que hace algo que no es como sistemático, sino que como una oportunidad donde están buscando expandir el product market fit, de manera de como hacerlo un poco más robusto. Eso es una otra pega que ellos definen, que yo le he visto en muy pocos lados, pero como que a lo más, como que se quedan los dos lados, así como features y growth, y ahora algunas personas están pensando en lo que es escala, y esto otro es como ya más estratégico que lo definen ahí en Reforge. Bueno, ya antes de que se viene, preguntas, hay que comentarios y que ya estamos un poquito en la hora, entonces vamos a ir cerrando. Rodrigo. Y tengo una pregunta para los más viejos en la industria, digamos 15 años más o menos, o incluso hay gente más vieja en la industria. Yo he podido ver cómo todos estos roles y especialidades han ido buscando una maduración, y si nos ponemos más puristas y comenzamos a pensar, nuestra industria es súper joven, tiene menos de 50 años. En Chile probablemente mucho menos. A diferencia de otras industrias que llevan miles de años, como la medicina, los aspectos legales, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo a veces estos roles y especialidades que ya por algún motivo se especificaron actualmente, puede que estén sesgados al real potencial que tenemos como gente, que para manifestar ese potencial requiere salirse de estos paradigmas y de estas cajas? ¿Como que seguís viendo una oportunidad en ese sentido, o estos roles y especialidades que ves ya como que está demostrado que funcionan, y este es más un anticuerpo que un sesgo? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un poco prematuro decir que son cosas que estén validadas y que funcionan, porque la disciplina, como históricamente, como tú lo dices, es muy nueva, cambia un montón, y por otro lado, para poder decir que algunas cosas están suficientemente validadas, como que requiere que ciertas cosas hayan sido replicables. Y yo siento que muchas veces no lo son. Entonces, por ejemplo, ya el solo hecho de esta diferencia entre Silicon Valley y el resto del mundo, en donde tenéis como los distintos niveles de madurez digital y organizacional, ya te hace que, por ejemplo, lo que sucede en Silicon Valley no sea replicable, y por lo tanto es cuestionable su validez. Y dado que las posibilidades que definen lo que se puede hacer como producto, lo que es valioso, etcétera, están muy fuertemente determinadas por los ciclos de financiamiento de startups y por las posibilidades tecnológicas que subyacen. Ambas cosas han evolucionado a caleta. O sea, por ejemplo, yo encuentro que lo que es el financiamiento de startups se ha mantenido más o menos estable, pero lo que ha cambiado es como el conocimiento y la madurez de las mismas personas que participan del ecosistema de startups, de entender cómo funciona para adecuarse a ello. Como que antes yo siento que era como más ignorante, y como que cada vez la gente lo conoce más y puede adecuarse más a ello. Pero las posibilidades tecnológicas también han cambiado un montón. O sea, antes teníais como ciertas restricciones, y ahora tenéis como otro tipo de restricciones, y tenéis otras preocupaciones, y tenéis como ahora preocupaciones a nivel de producto que antes quizás tú podías como concebir que no existían. O sea, por ejemplo, si tú, cuando se pensaron los primeros usos de generación de contenido por parte de usuarios, la gente que había participado en foros sabía que necesitaba moderación, pero en general eso no era un conocimiento que existiera, ¿cachai? Ahora como que existe una madurez donde tú decís como es imposible tener generación de contenido sin moderación, ¿cachai? O sea, todos los productos sociales, casi el producto que venden es la moderación de contenido, ¿cachai? Podría decir que ese es el argumento. Entonces, ese conocimiento no ha sido tal, entonces por lo tanto existe como una variabilidad, encuentro, respecto a la capacidad de validar estas cosas, y de cuán sostenibles son en el tiempo ciertas definiciones, como para decir que uno tenga que como que evangelizar como
sobre ciertas cosas como que esto es buena práctica. Y también yo lo he visto fallar un montón, como decir, esto es lo que hacen en Silicon Valley, y es como, ya, pero esto no es Silicon Valley, ¿cachai? This is Chile, así como Sparta y te botan de una patada, ¿cachai? Entonces como el desafío estaba un poco en lo que decía Rodrigo, así como nosotros buscamos manera de decir, mira, yo entiendo como las dificultades que ustedes founders, ustedes managers, ustedes equipos se están enfrentando para, por así decirlo, me cargo usar esta palabra, pero como, no, quería decir seducir, pero no, eso está mal. Persuadirlos en que una forma más sistemática, más científica de tomar decisiones nos beneficia a todos. Al final es como es la premisa. Jorge. Creo que está conectado con, con lo que acabas de decir, que al final me he preguntado todo el rato por qué en Silicon Valley sí y por qué no en otra parte. Y creo que algo que nos vimos muchas contestar, como que se contestaron muchas preguntas de forma explícita en la presentación, pero hay una que es como que yo creo que nos pasamos por alto porque trabajamos en esto y como que entendemos un poco de qué trata, y es por qué se necesita el product management, aunque lo has dicho durante toda la conversación, y creo que el resto del mundo todavía no entiende, o hablemos de Chile, todavía no entiende por qué se necesita esto. ¿Por qué tengo que contratar un product management? Onda, ¿por qué? Para, Claro. porque puedo entender lo que hace el product management, puedo entender los roles, el ciclo de vida del producto, pero onda, ¿por qué? Eh, Claro. y yo lo conecto con lo último que tú estabas diciendo, como porque necesitáis, cuando vaya a crecer sobre todo, cuando ya, entre comillas, encontraste el product market fit, y tienes que crecer, tienes que hacer las cosas de forma más sistematizada, ¿cachai? Y tenés que tomar ciertas decisiones y no podéis estar, tenéis como que tratar siempre de asegurar generar más valor, no Claro. hacer feature por hacer feature en verdad, ¿cachai? Claro. Como más rápido, sino que, oye, esas features tienen que entregar valor. Y Claro. eso es un poco lo que conectaba, eso es lo que quería decir. Sí. Dale, dale. O sea, hay un insight súper bueno ahí de... yo encuentro que la necesidad de pensar en producto es algo que le es inevitable a las startups y a los que trabajan en productos digitales. En el 99,3% de las ocasiones eso significa armar un equipo de producto y tener product manager de alguna manera, de algún sabor. Pero, por ejemplo, yo creo que igual vale la pena considerar algunos casos en donde, por ejemplo, eso no existe porque las condiciones se lo permitieron. Por ejemplo, el caso que conozco más cercano, más obvio, es Fintual. Ahí casi no, tengo entendido que pues, creo que hay un par de personas que tienen pega como de product marketing, ¿cachai? Pero así como product manager establecido, normal, de las prácticas típicas, no. Y porque tienen ahí algunos aspectos culturales que hacen que, por así decirlo, las consideraciones de producto estén como establecidas a nivel de equipo. O sea, por ejemplo, tienen ciertas prácticas que fuerzan a que esta cuestión esté como difuminada a nivel de equipo. Que, por ejemplo, todos tienen que pasar al menos, si no me equivoco, ahora como 1 o 2 horas semanales atendiendo a clientes y tienen todo el intercom armado para que onda, toda la gente lo haga y tienen que timearlo, ¿cachai? Y los insights que sacan ahí los tienen que traer a colación, etcétera. Toda la, toda la infraestructura para sacar insights de lo que significa los clientes de un producto que es extremadamente simple y que la promesa de valor de ellos es que sea simple, es que tú dejes la plata ahí y te olvides, ¿cachai? Entonces, todos esos insights, que por ejemplo tú podrías estar como pensando en nuevas features y cosas como a nivel de producto, tenéis que estarlos trabajando con un product manager. Como ese producto es relativamente simple y tiene súper buena infraestructura, todo eso ya está como built-in. Entonces, por ejemplo, hablar con los usuarios está a nivel organizacional. La infraestructura para poder tener los insights la tienen. La complejidad del producto es baja. Y mucho de lo que hacen son iniciativas que están más relacionadas, por ejemplo, con la tecnología o cosas que pasan como tras bambalinas, que no pasan de cara necesariamente a los clientes. Por ejemplo, como es la integración con los bancos, como es lidiar con ciertas plataformas
distintas para poder gestionar plata entre los bancos, etcétera, proyectos más tecnológicos, en donde se busca que todos los miembros del equipo, los desarrolladores, los UI UX, etcétera, tengan una visibilidad y tengan un ownership, y trabajen con esta metodología del Shape Up. Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión como de definir qué es lo que se va a hacer, y no tanto como en documentar, pero sí tienen un cierto nivel de documentación. Todo eso lo hacen como a nivel de equipo. Entonces, por ejemplo, en otros lados donde tendréis como un montón de historias de usuario que escribir, definir los validation of done, validation criteria, ¿cachai? Todas esas cuestiones que son como más pegas administrativas de product management, ellos las gestionan colectivamente a nivel de equipo con una cierta metodología que todos observan y que está habilitada por herramientas que también todos ocupan. O sea, no son como esos niños que te dicen como, yo quiero que todo funcione, pero no quiero digitalizar nada de mi producto y no quiero ocupar la herramienta. Todos hemos conocido gente de ese estilo. Entonces, entonces son súper rigurosos con el uso de herramientas y con el seguimiento de la metodología, y está todo como robusto a nivel de equipo. Entonces, por ejemplo, todas las consideraciones de producto que ellos tienen están ya sea democratizadas o colectivizadas a nivel de equipo, y soportadas por procedimientos, por herramientas, por infraestructura, por cultura. Entonces, la preocupación de Product Management existe, pero está implementada de una manera distinta. Y por ejemplo, el otro día conocí a un emprendedor que está como en una situación similar con otro producto fintech, y él se hacía la misma pregunta. De hecho, él me hizo explícitamente esa pregunta, así como que estoy en un momento en donde no sé cómo hacer crecer mi equipo, de que tiene como toda la metodología de cómo tienen que innovar, como que él viene de un background de como gestión de la innovación muy heavy, y como que dice, todo eso me funciona bien y la raja, etcétera, pero ahora como que estoy entre la encrucijada de que tengo que hacer crecer el equipo y mantener eso, ¿cachai? Entonces, y no está seguro si es que contratar Product Manager le serviría, ¿cachai? Y yo creo que probablemente no, porque probablemente como tiene una metodología que se creó como culturalmente, como que probablemente le sale más a cuenta invertir en hacer un crecimiento de esa cultura para mantenerla y hacer algo a lo fintual, y su producto también tiene como estas características que no es tan complejo, etcétera. Y mantener eso, y probablemente traer un product manager que venga como con un montón de las cosas que vamos a hablar, probablemente le es más detrimental que otra cosa, ¿cachai? Pero es porque el producto, digamos, y las condiciones se lo permiten. Así que, claro, para todos los demás que no contamos con la suerte de tener como la plata, la experiencia, el conocimiento y un producto simple, donde la pega de la evangelización sea rápida y simple, existe más que esto. Existe todo. Todas estas cosas que vamos a ver en las próximas charlas, porque esta era una introducción, y después vamos a entrar a picar la próxima semana en lo que es el proceso de discovery, después cómo eso incide en el diseño de productos desde un punto de vista como pensando en lo que es diseño, pero en general, dentro de lo que es product management. Después vamos a entrar a picar muy en detalle con lo que son los requerimientos, y después cómo muchas de estas cuestiones están permeadas por definiciones estratégicas, eh, por qué son necesarias, para qué nos sirven, para qué las podemos ocupar en la priorización, y la definición de métricas para medir el impacto, el valor, y cómo iteramos todas estas cuestiones una vez que pasamos por el ciclo de vida, para responder esas preguntas que justamente, o sea, para mí el valor al final como de estas charlas como eh, lograr definir algunos elementos con los cuales ustedes puedan, ya sea si conocían un poco, conocer un poco más, y si ya conocían algo, tener como más elementos conceptuales con los cuales ustedes puedan hacer esa evangelización de lo que es la pega para poder ejecutarla mejor. Y también como empezar a hacer el inception de como pensemos en valor, porque yo creo que ese es como todo el gran desafío. Es como, dependiendo de cada una de las circunstancias, nosotros vamos a querer persuadir a la gente de distintas formas para invitarlas a pensar más en valor que en otra cosa. No nos vamos a salvar de tener que hacer ciertos plazos, ciertos deadlines, ciertas cartas GAN. Va a haber que hacerle igual, como Jorge nos decía, como, oye, pero hay un montón de consideraciones de ejecución. Es cierto, ¿cachai? No nos vamos a salvar de esa, pero de repente en cómo se hacen esas cosas, nosotros podemos empezar a pavimentar el camino para que la conversación se vaya tornando en el tiempo crecientemente en valor, y no en hacer las cosas por hacerlo. Eso sería. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Finales? ¿Comentarios? Tenía pregunta que mi cerebro estaba revisando si la hacía o no, pero la voy a hacer igual.
eh, porque el contenido estuvo súper bueno y la calidad de las preguntas y las interacciones también. Entonces, quería preguntarte cómo nosotros estamos ganando mucho, ¿cómo estás ganando tú? Si es que es solamente por el amor y el altruismo de generar esto o como que al final de las... Eh, Hola, aquí está mi cuenta, esto cuesta 100 lucas o no, no, 30. no, ¿cómo se llama? Bueno, la exposición va a quedar hasta acá, el video va a quedar hasta acá. Vamos a invitar a la gente que esté viendo después esto en YouTube a que tienen que venir a las charlas para acceder a la parte VIP donde vamos a responder estas preguntas.